Hola, buenas tardes a todos, soy José Cuenca y vamos a resolver el examen de selectividad de química de la Comunidad de Madrid, año 2018, examen de junio, opción B. Recordad que haciendo clic en las diferentes tarjetas que aparecen a lo largo del vídeo, podéis conectar con diferentes listas de reproducción. En ellas podéis encontrar exámenes de física y química de selectividad de diferentes comunidades autónomas. También podéis entrar en listas de reproducción dedicadas a diferentes temas de física y química. En química sí podéis ver, por ejemplo, problemas de química general, problemas de equilibrio, de ácido-base, de redox y electroquímica o de química orgánica. En física podéis ver preguntas que están relacionadas con el tema de trabajo y energía o campo gravitatorio, electromagnetismo, ondas, óptica o física moderna. Bien, pasamos a hacer el examen. Pregunta B1. Considere los elementos magnesio y cloro. A. Escriba la configuración electrónica de magnesio 2 positivo y cloro negativo. B. Indique los números cuánticos del electrón más externo del magnesio. C. Ordene los elementos por orden creciente de tamaño y justifique la respuesta. D. Ordene los elementos por orden creciente de primera energía de ionización y justifique la respuesta. Pregunta totalmente teórica. La tenéis desarrollada en una página de una forma un poco esquemática. Pauso el vídeo y pasamos a hacer la siguiente pregunta. La leemos. La reacción 3A gas más B gas para dar 2C gas más D gas es de orden 1 respecto de A y de orden 2 respecto de B. A. Escriba la velocidad de la reacción en función de cada especie y justifique si la velocidad de desaparición de B es doble de la velocidad de desaparición de A. B. Obtenga las unidades de la constante de velocidad. C. Razone si la reacción directa es endotérmica sabiendo que la energía de activación es 35 kJ y la de la reacción inversa es 62 kJ. Explique cómo afecta la velocidad de reacción un aumento de volumen a temperatura constante. Pregunta también teórica. La tenéis desarrollada. Pausamos el vídeo y hacemos la tercera. Pregunta B3. En una celda electrolítica se introduce cloruro de sodio fundido, obteniéndose cloro molecular y sodio metálico. A. Escriba las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo de la celda electrolítica. B. Calcule el potencial necesario para que se produzca la electrolisis. C. Calcule el tiempo requerido para que se desprenda un mol de cloro si se emplea una intensidad de 10 amperios. Datos. Potenciales normales de reducción. Para el cloro 1,36, para el sodio menos 2,71. Faraday es igual a 96.485 coulombios. Bueno, hacemos el apartado A y B conjuntamente. Recordad que en el ánodo siempre se produce la oxidación. La oxidación es el proceso en el cual se exceden electrones, o dicho de otra forma, el proceso en el cual el número de oxidación de un elemento sube. En este caso del cloro negativo, el número de oxidación menos 1, pasamos al cloro molecular, número de oxidación 0. El potencial de esta reacción, como es una oxidación, será el mismo valor que nos dan en los datos, pero cambiando el signo. Si era 1,36 voltios, pasa a ser menos 1,36 voltios. En el cátodo se produce la reducción. El sodio positivo se está transformando en sodio, captando un electrón. El que cede el cloro lo capta el sodio. Potencial normal de reducción, el que nos dan. Menos 2,71 voltios. La reacción total será la suma de ambas. El electrón se puede quitar. ¿Y qué nos quedaría? Que cloruro más sodio positivo produce cloro molecular más sodio. El potencial de esta reacción sería menos 4,07 voltios. Este dato lo he calculado sumando los dos anteriores. Hemos sumado las reacciones, las semireacciones, y por lo tanto sumamos también los potenciales. Evidentemente, este valor negativo nos dice que esta reacción no es espontánea. Evidentemente, la sal no se transforma espontáneamente en sodio y cloro. Más bien al contrario, claro. Por lo tanto, para que se produzca esta reacción que no es espontánea, necesitamos que haya un potencial de 4,07 voltios positivos. Bien, pasamos al apartado C. Nos piden un tiempo. Y vemos en la semireacción de oxidación del cloruro que para que se produzca un mol de cloro necesitamos 2 moles de electrones. Esos 2 moles de electrones, ¿cuánta carga tendrán? Pues 2 por lo que vale el Faraday. 96.485 por 2. Nos da un valor de 192.970 coulombios.
Calculamos ahora el tiempo, recordando que la intensidad de corriente eléctrica es igual a carga partido tiempo. Por lo tanto, el tiempo será igual a carga partido intensidad. La carga la sabíamos, la intensidad es 10, dividimos y nos da un valor de 19.297 segundos. Pausamos y seguimos. Pregunta B4. Se dispone de ácido sulfúrico comercial de 96,4% de riqueza en masa y densidad 1,84 gramos por mililitro. Calcule A. El volumen de ácido comercial que se necesita para preparar 200 mililitros de disolución 0,5 molar. B. El pH de la disolución resultante de mezclar 25 mililitros de disolución 0,1 molar de ácido sulfúrico con 50 mililitros de disolución 0,5 molar de hidróxido de sodio. Suponga volúmenes aditivos. Datos: masa atómica, hidrógeno 1, oxígeno 16, azufre 32. Recordamos los datos más importantes del apartado A. Tenemos ácido sulfúrico con una riqueza del 96,4% y densidad 1,84. Y me piden que qué volumen tengo que tomar de esta disolución para preparar una disolución de 200 mililitros 0,5 molar. Evidentemente cogeré un volumen pequeño y añadiré agua hasta llegar a los 200 mililitros. Bien, pues voy a tratar de calcular, el número de moles de ácido sulfúrico que hay en esta disolución que quiero preparar. Es el volumen y es la molaridad, por lo tanto los moles serán molaridad por volumen. Fijaros que el volumen lo he pasado a litros. 0,5 moles partido litro por 0,2 litros me da 0,1 moles de ácido sulfúrico, que multiplicando por la masa molar me da la masa de ácido sulfúrico puro que necesito, 9,8 gramos de sulfúrico. Quiero preparar una disolución de 200 mililitros en la que haya 9,8 gramos de ácido sulfúrico. Pero esos 9,8 gramos vendrán de esta disolución. Bien, pues calculamos la masa de esta disolución, dividiendo por el porcentaje. Evidentemente la masa de disolución será mayor que la masa de sulfúrico. Obtenemos un valor de 10,17 gramos de disolución. Y ahora nos apoyamos en la ecuación que nos da la relación entre densidad, masa y volumen. Recordad, densidad igual a masa partido volumen. Por lo tanto, volumen de la disolución será igual a la masa de la disolución, que ya la sabemos, dividido por la densidad de la disolución, que nos la daban en el enunciado del problema. Obtenemos un valor de 5,53 mililitros de disolución de ácido sulfúrico concentrada. Comercial, nos decían en un principio. El resto, hasta los 200 mililitros, será de agua. Bien, en el apartado B nos proponen la siguiente neutralización. Ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio y agua. La ajustamos y calculamos el número de moles que hay de sulfúrico y de hidróxido de sodio. Nos dan volumen y molaridad, volumen y molaridad. Número de moles de sulfúrico, 0,0025, molaridad por volumen. Número de moles de sosa, de hidróxido de sodio, 0,025, molaridad por volumen. Recordad, como siempre, volumen en litros, es decir, dividimos por 1000 y dividimos por 1000. Uno de los dos se gastará antes. ¿Cuál se gastará antes? Evidentemente el sulfúrico, que hay una cantidad mucho más pequeña. Aunque necesitemos el doble de sosa, la cantidad de sulfúrico es mucho menor y por lo tanto se gastará. ¿Cuánto me quedará de sosa? Lo que tenemos en un principio, 0,025, menos el doble de lo que había de sulfúrico. Lo que había de sulfúrico que se gasta entero necesitará el doble de sosa, de hidróxido de sodio. Resumiendo, moles que me quedarán de hidróxido de sodio. Los iniciales, 0,025 menos el doble de los que había de sulfúrico. Y me queda que hay al final de la neutralización 0,02 moles de hidróxido de sodio. La concentración de ion hidroxilo será los mismos moles que había de hidróxido de sodio, puesto que se disocia totalmente, dividido por el volumen total, la suma de los dos volúmenes, 75 mililitros, o lo que es lo mismo 0,075 litros. Nos da una concentración de 0,267 molar. Calculamos el logaritmo, le cambiamos el signo para calcular el pOH 0,57 y restamos hasta 14, 13,43, que es el valor del pH. Problema un poco revesadillo, larguillo, pero fácil. Pausamos y seguimos. Problema de química orgánica. Leamos la pregunta B5. Responda a las siguientes cuestiones. Nombre los siguientes compuestos. Bueno, ahí los tenéis. Formule la reacción, indique de qué tipo es y nombre el reactivo y el producto obtenido en esta reacción de aquí. Apartado C. Formule y nombre el monómero
que ha dado lugar al siguiente polímero, CH2CH2. Nombre, el tipo de reacción. Bueno, el apartado A solamente nos piden dos nombres, el de este compuesto de aquí y el de este compuesto de aquí. El primero es un alqueno, pero también es un alcohol. Tiene prioridad el grupo hidroxilo, por lo tanto, este de aquí sería el carbono 1, mientras que este sería el tercer enlace. Por ello el nombre es PEN3, que nos dice que en el enlace tercero está el doble enlace en 1-ol. En el carbono 1 estaría el grupo hidroxilo. Siguiente compuesto es una acetona con dos grupos carbonilo, por lo tanto tenemos que decir diona y decir dónde está. Sería el pentano 2,4-diona. Apartado B. Nos dicen esta reacción. Este compuesto es el pentan 2-ol. 1, 2, 3, 4, 5. El grupo hidroxilo en el segundo carbono. Se oxida con permanganato en medio ácido y como es un alcohol secundario se transforma en cetona. Si hubiera sido un alcohol primario se hubiera transformado en aldehído y posteriormente en ácido. Como es secundario, en cetona. ¿Cuál será el compuesto? Pues evidentemente la pentan 2-ona. Es una oxidación de reducción de un alcohol secundario transformándose en cetona. Y el apartado C nos piden que cuál es el monómero de este polímero. Bueno, es una reacción de polimerización y el monómero es el eteno. Bien, recordad que podéis preguntar cualquier duda que tengáis en el canal y ya digo que en las diferentes tarjetas podéis introduciros en diferentes canales que se dedican a la física y química en general de segundo de bachillerato. Pues bien, nada más y hasta otra.